Qué bueno entonces poder repasar un nuevo folleto, perdón, una nueva lección en este folleto que está terminando, una nueva lección de escuela sabática, un nuevo tema, siempre siguiendo el estudio del Evangelio de los Gálatas, siempre siguiendo lo que Pablo le está escribiendo a esa iglesia, y bueno, tratando de compartir lo que el autor en este repaso de este libro tan maravilloso nos quiere dejar o quiere resaltar, ¿no? Pero bueno, como siempre es costumbre, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Quiero resaltar, agradecer la presencia del pastor Leo Ribesco. Pastor, gracias por acompañarnos en este repaso, en este nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Para mí es un gusto. Pastor, como siempre, la pregunta inicial, ¿no? Para introducirnos en el tema vivir por el Espíritu. ¿Qué le pareció este tema a lo largo de todo el contexto, ¿no? De lo que veníamos tocando, que era un poquitito repetitivo, pero ahora Pablo como que genera algo nuevo, ¿no? Sí, entra más en el meollo del problema nuestro, que es el problema de vivir lo que no es en la carne. Es natural en nosotros, así que ese es un problema que tenemos, que en cierto momento Pablo tuvo que decir: miserable hombre de mí. Es el problema de todos. Tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que en realidad nos lleva hasta que al fin nos damos cuenta que tenemos que regresar, o el Espíritu Santo, que es el que realmente nos llama la atención. Sí. Es la lucha diaria. Es la lucha diaria. Pero a medida que uno se acerca a Jesús y vive más en el Espíritu, y como dice el folleto, vive rodeando al Espíritu, ¿no? Peripateo, sí, ¿no? Peri, rodear, y pateo, pisar alrededor del Espíritu Santo. Andar con Él, en una palabra. Ese es lo que realmente nos cambia. Y llegamos a ser otras personas. Amén. No nos preocupamos tanto por el yo, sino más bien por hacer lo que Dios espera de nosotros, que es repartir amor. Qué lindo. Qué bueno. El autor allí en el principio del repaso de la lección, en el último párrafo del sábado de tarde, si ustedes me acompañan, dice: aunque nuestra naturaleza pecaminosa siempre estará inclinada a apartarse de Dios, si estamos dispuestos a rendirnos a su Espíritu, no tenemos que ser esclavizados por los deseos de la carne, ¿no? El autor coloca allí un pensamiento desafiante, ¿no? Y hasta necesario de asumir, conforme, yo diría, al imperativo que hace Pablo allí en el versículo que el autor coloca como versículo de memoria. Digo pues, andad y no satisfagáis. Es decir, los dos verbos vienen imperativos, ¿no? Por eso el autor introduce, digamos, el día domingo con este versículo: entender qué es, por qué andar, qué es andar, qué importante en cuanto a vivir por el Espíritu. En la versión de Valera 2000, en lugar de decir andar, dice vivir. Vivir en el Espíritu. Bueno, son distintas interpretaciones, pero es más o menos lo mismo. El título de la lección de la semana: vivir por el Espíritu. Claro, como dice el autor de la lección, posiblemente Pablo usa el sentido de andar porque se le llamaba a los del camino, ¿no? Claro. Y es posible que sea eso el pensamiento que tenía cuando dijo eso. Pero en general significa vivir en el Espíritu. Es el camino de la santidad. Sí. Es el camino de cuando nos levantamos de la oración después de pedir el perdón y comenzamos a andar con Jesús. Que en realidad es andar con el Espíritu, porque Jesús está en el trono. Si Jesús está con nosotros es por medio del Espíritu Santo. En realidad el Espíritu Santo es el que realmente hace la obra. Tal es así que Elena de White dijo en una vez que sin la obra del Espíritu Santo, lo que hizo Jesús en la cruz hubiera sido inútil. Claro. Algo impresionante. Quiere decir que no hubiéramos tenido, podemos ampliar un poquito más esa, es decir, no hubiéramos tenido por un lado la capacidad de poder decir no a la tentación. Claro que no. Nadie busca a Dios, dice Pablo, y no está exagerando. Es que así somos nosotros, no tenemos, es decir, deseamos estar con el Espíritu, deseamos estar con Dios, deseamos ser buenos, pero una cosa es desear y otra cosa es hacer. Claro. Los políticos presentan cosas maravillosas, pero cuando llega la realidad se enfrentan con algo que no pueden. Limitaciones que tenemos como seres humanos. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer prácticamente nada bueno.
Es decir, podemos hacerlo, pero no por amor. Ujú. Ahí está la diferencia, ¿no? Seríamos conductistas. Sí. Ajá. Siempre por egoísmo. Por egoísmo. Yo digo limitaciones que muchas son heredadas, otras cultivadas Sí. y otras que se nos presentan allí, Ujú. que en cierto sentido impiden los buenos deseos. Es decir, como esa frase, ¿no? Que el camino al infierno está llena de buenos deseos, no concretados. No concretado. Yo lo que me quedo ahí abriendo un poquitito, si ustedes me acompañan, en el capítulo 5 de Gálatas, el título anterior frente a estos dos imperativos que Pablo presenta en el versículo 16, aparece allí el título del capítulo que no lo escribe Pablo, sino que los compiladores le ponen un título, ¿no? Pero dice, estad firmes en la libertad. Entonces Pablo primero nos habla de libertad, pastor, ¿cierto? Y luego entonces introduce las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, ¿podríamos hacer ese nexo? ¿Por qué Pablo, al presentar la seguridad de que estamos firmes en la libertad, ahora hace hincapié en esto, en andad, en no satisfagáis las obras de la carne, sino andad en el Espíritu? Bueno, porque nosotros tenemos, además de nuestra naturaleza, Uh-huh. la obra de Satanás. Uh-huh. Y cuando nosotros nos entregamos hacia un lado, que puede ser que a él no les convenga, Ujú. cuando nos entregamos a Jesús, hablando más claramente, Uh-huh. él muchas veces nos lleva más allá de la entrega y nos lleva al fanatismo. Ajá. Y en la iglesia ha ocurrido eso. Sí. Los extremos. Vamos de un extremo a otro. Entonces ahí es cuando Pablo dice, está bien, pero cuidado con usar mal la libertad, ¿no? Uh-huh. Sería libertinaje por un lado Y legalismo por el otro. y legalismo por el otro. Uh-huh. Lamentablemente somos así, aunque tenemos más tendencia natural hacia el legalismo, Claro. ¿no? Ahora, Pablo, todos los versículos van que no soy legalista, no seamos legalistas porque justamente la tendencia de los Gálatas era el legalismo. Sí. Pero por el otro lado, entonces diríamos que introduce del 16 para adelante, no tampoco seamos liberales. ¿Podría ser una cosa así? Sí, exactamente. Ajá. La necesidad entonces de la obediencia equilibrada, como mencionas. Sí. Es muy fácil irse a los extremos cuando Satanás Ujú. nos dirige, ¿no? De ahí pues andar en el Espíritu es realmente estar siempre alrededor de él, peripateo, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre alrededor de él. Aunque después usa otra expresión, que stoigeo, ¿no? Que Ajá. no solamente significa estar con él, Ujú. porque él avanza siempre Ujú. hacia la perfección, Sí. ¿no? Y entonces es caminar también hacia Ajá. una dirección con él, siempre rodeándolo a él, pero Sí, sí. avanzando, Ujú. avanzando. Ujú. Es el camino de la perfección, ¿no? Claro. Acá el autor de la lección presenta allí andar en la ley, ¿no? A la caja. Es el término legal que los judíos usaban para referirse a las reglas y los reglamentos que se encuentran en la ley y en las tradiciones rabínicas de su padre. Es decir, ellos hacían énfasis en eso. Pero es decir, los comentarios de Pablo acerca de andar en el Espíritu no son contrarios, dice, a la obediencia, el camino para andar. Ujú. Continuamente Pablo necesita eso. Yo puse, aunque no nos salvamos por las obras de la carne, pero las obras de la carne muestran el fruto del Espíritu. Exacto. ¿Podríamos mencionar una cosa así? Exacto. Uh-huh. En realidad cuando Pablo habla en la lucha entre el espíritu y la carne, Ajá. está hablando del cerebro. Uh-huh. No está hablando tanto de la mano y el pie, Claro. sino de lo que nosotros pensamos. El terreno, conflicto, digamos. Ahí Vamos a no- explicar un poco este asunto. Es interesante porque Pablo usa esa lucha entre la carne y el espíritu y luego habla de la transformación o renovación del espíritu cuando somos justificados por la fe, cuando somos perdonados. Ujú. Y lo que se renueva es justamente la parte espiritual de la mente. Ahora, esa parte espiritual no solamente tiene que ver con la santidad, ser espiritual, sino que incluye también algo natural. La ciencia ahora nos está hablando más sobre este asunto. ¿Será que lo dejamos ahí Lo dejamos, y ¿sí? continuamos en el siguiente bloque? Lo hablaremos Gonzalo. después, sí. Ahí estamos.